A ver, ¿cómo le ponemos orden a toda esta increíble variedad de vida que vemos? Esa pregunta, bueno, nos lleva directo a Carlos Linneo, ¿no? El famoso padre de la taxonomía. Su trabajo fue como la piedra angular para empezar a organizar todo. Y justo de eso vamos a charlar hoy, basándonos en los materiales que revisamos. O sea, cómo clasificamos a los seres vivos, qué ramas de la biología los estudian y, bueno, qué los define. La idea es sacar las claves, ¿no? Desde los pioneros hasta los reinos y sus detalles. Es un viaje súper interesante, la verdad. Y empieza incluso antes, ¿eh? Con Aristóteles, que ya hacía sus pininos. Pero Linneo, claro, nos dio una herramienta potentísima, la nomenclatura binomial. Ese sistema de dos nombres en latín, género y especie, universal, permite identificar sin dudas a cualquier organismo. Eso fue, bueno, un avance tremendo para la biología. Entendido. Y después de Linneo, me imagino que la cosa no se quedó ahí, ¿verdad? Leí sobre Haeckel, Copland, Whittaker. Fueron como añadiendo niveles, ¿no? Reinos nuevos. Hasta llegar a ese sistema que muchos aprendimos en la escuela, el de los 5 reinos. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Suena lógico ir agregando cajones. Así es. Whittaker armó esos 5 reinos fijándose en cosas como la estructura de las células, cómo se nutrían. Criterios importantes. Pero aquí, ojo, viene un cambio de paradigma, digamos. Pasamos de mirar solo la forma, lo visible, a poder analizar la vida a un nivel mucho, mucho más profundo, el molecular. Y ahí es donde entra Carl Woese. Ah, Woese. Y su trabajo con el ARN ribosomal, el ARNR, ¿qué tuvo de tan revolucionario? ¿No fue solo sumar categorías, o sí? Exacto, no fue solo eso. Woese usó el ARNR. Imagínate, es una molécula que está en todos los seres vivos y cambia muy, muy despacio. Es casi como un fósil molecular, ¿entiendes? Un registro histórico. Y al comparar el ARNR de distintos bichos, descubrió algo clave. Lo que llamábamos reino Monera, que eran básicamente todas las bacterias juntas, pues en realidad escondía 2 grupos súper diferentes, a nivel evolutivo muy, muy distintos. Las bacterias verdaderas y las arquea. Entonces, no todas las bacterias son, bueno, bacterias. A nivel molecular profundo, no. Las arqueas, aunque por fuera se parezcan a las bacterias, su bioquímica, su genética, es otra historia. Muchas viven en ambientes que ni te imaginas. Fuentes termales hirviendo, aguas súper saladas, lugares donde antes se pensaba que era imposible que hubiera vida compleja. Este hallazgo fue lo que llevó a Woese a proponer los 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Y eucaria nos incluye a nosotros, y a todos los que tienen células con núcleo definido, protistas, hongos, plantas y animales. Es el esquema actual. ¡Wow! Entender esta nueva forma de ver el árbol de la vida, con toda esa diversidad, debe necesitar herramientas específicas, ¿no? ¿Cómo lo aborda la biología? Pues a través de distintas ramas especializadas. La taxonomía, claro, sigue siendo básica para nombrar y clasificar. La filogenia, que intenta reconstruir la historia evolutiva, como el árbol genealógico de la vida, usando datos de forma y moleculares. O la etología, que se enfoca en el comportamiento, por qué un gato huye de un perro. Eso estudia la etología. Cada rama aporta su pieza al rompecabezas. Y me imagino que estudian la vida a diferentes escalas, ¿no? Efectivamente, desde lo más chiquito, el nivel molecular con el ADN, las proteínas, pasando por estructuras un poco más grandes como los ribosomas o incluso los virus, que son complejos supramoleculares. Luego el nivel celular, la unidad básica, como una bacteria solita. Y de ahí para arriba, tejidos, organismos completos, poblaciones de la misma especie, comunidades, o sea, todas las especies juntas en un lugar como una laguna. Y finalmente, ecosistemas enteros, incluyendo el ambiente. Vale, ya vimos cómo clasificarla, pero ¿qué características hacen que algo esté vivo? ¿Qué dicen los materiales? Una fundamental es el metabolismo, o sea, todas las reacciones químicas para conseguir y usar energía. Se divide en anabolismo, que es construir cosas, como las plantas haciendo fotosíntesis, y catabolismo, que es romper cosas para sacar energía, como nosotros al respirar. Otra clave es la reproducción, ya sea asexual, que son como copias, piensan las hidras, o sexual, con gametos,
que genera más variedad. Y también esa capacidad de reaccionar al entorno, la irritabilidad. Correcto. Es responder a estímulos. En plantas, por ejemplo, está el tropismo, crecer hacia un lado. Hacia la luz, eso es fototropismo. O si tocan algo como las enredaderas, tigmotropismo. En organismos que se mueven, se habla de taxia, un movimiento como respuesta. La cochinilla que se mueve si la tocas, tigmotaxia. O ir hacia la luz, fototaxia. Y también la anastia en plantas, que son movimientos pero no dirigidos, como los pétalos del tulipán que se cierran de noche. Todo eso, sumado a la adaptación a largo plazo y al movimiento incluso el interno de las células, la ciclosis, bueno, eso define a los seres vivos. A ver, pongamos ejemplos concretos. En el reino fungi, ¿qué tipo de organismos encontramos? Pues tienes desde unicelulares como la levadura Saccharomyces cerevisiae, clave para el pan y la cerveza, con su metabolismo particular, hasta pluricelulares como el champiñón común, el Agaricus campestres. ¿Y en el reino planté? Ahí se ve una evolución en complejidad muy clara, ¿no? Desde las briofitas, como los musgos, que son más sencillas, sin vasos para transportar agua, hasta las angiospermas, las plantas con flor, que son las que dominan hoy. Se reproducen sexualmente, generan mucha diversidad, y se dividen en monocotiledonias, como el maíz o el plátano, y dicotiledonias, como el frijol o la papa. ¿Y en los animales? Bueno, ahí la diversidad es abrumadora. Inmensa. Solo pensando en los invertebrados que mencionan las fuentes. Tienes cnidarios, como las medusas, moluscos como los pulpos o caracoles, equinódermos como las estrellas de mar, y los artrópodos, que son un mundo, insectos, arañas, cangrejos, cada grupo con adaptaciones increíbles. Y en todos estos ejemplos, la unidad básica para clasificar sigue siendo la especie. Entonces, para recapitular un poco, vimos cómo ha ido cambiando nuestra forma de clasificar la vida, ¿no? Pasamos de mirar solo lo de afuera a usar herramientas moleculares gracias a gente clave como Linneo, Whittaker y Woese. Conocimos algunas ramas que estudian la vida en sus distintos niveles y repasamos esas características esenciales que la definen. Y vimos ejemplos concretos de los grandes reinos. Exacto. Creo que este recorrido nos da un buen marco, ¿no? Para valorar la diversidad biológica que es, bueno, asombrosa. Y para entender un poco mejor nuestro propio lugar en toda esta red de vida. Y bueno, para cerrar, dejo una idea flotando basada en todo esto. Si herramientas como el análisis del ARNR de Woese ya revolucionaron cómo vemos el árbol de la vida, ¿qué otras reorganizaciones o descubrimientos nos esperan? A medida que nuestras técnicas para leer esa historia molecular de los organismos se vuelvan todavía más potentes, ¿qué más encontraremos?